estamos, ¿eh? Oye, si hay algo más, ahí te aviso. A ver, tío, si... Ahorita ya me quedé limpio, pero tienes una otra casita por ahí que a lo mejor... Todavía tienes, ya no tienes carro. Ya lo tienes. Ah, bueno. Ahí te estoy checando a ver si... Órale, pues. Ah, sí, no. Prefiero casita flexible. Gracias. Hoy es sin duda un día muy oscuro para los Estados Unidos. Es inconcebible que un presidente acuse al principal candidato de la oposición, es decir, que Biden acuse a Donald Trump. Dice, Joe Biden guardó documentos clasificados durante décadas. Esto lo dice Kevin McCarthy, yo y todos los estadounidenses que creen en el Estado de Derecho, apoyamos al presidente Trump contra esta grave injusticia. Los republicanos de la Cámara de Representantes Federal exigirán responsabilidades por esta descarada utilización del poder como arma, puso en su cuenta oficial Kevin McCarthy, el Speaker of the House, que es el presidente de la Cámara de Representantes, porque recordemos que allí tienen mayoría los republicanos. Varios congresistas republicanos trataron con desprecio a las instituciones de acá de Estados Unidos y señalaron lo siguiente. Esto lo puso Troy Nehls. Dice, el presidente Trump ha sido acusado porque vivimos en una república bananera. Y además, también escribe Andy Harris, otro representante de los republicanos, cuando nuestro sistema judicial se convierte en un arma contra los oponentes políticos, realmente parecemos una república bananera del tercer mundo. La misma expresión han usado, entre otros, J.D. Vance y Nancy Mace, que pronostica que la imputación del expresidente, paradójicamente, allanará su camino a la nominación en las primarias. Congresistas republicanos, Hugo, estaban intrigados por esta investigación sobre los supuestos sobornos o comisiones procedentes del exterior de Joe Biden y de su familia, y dicen que si Joe Biden también ha guardado información federal durante décadas, incluso cuando dejó de ser funcionario del Poder Ejecutivo, fue vicepresidente, dice a él por qué no le pasa nada y por qué en este preciso momento, antes de empezar las primarias, se van directo en contra de Trump. Dicen, es vergonzoso, es patético. Joe Biden tiene documentos clasificados por todas partes, literalmente en el suelo del garage, junto a la puerta del garage que se abre y se cierra. Dice, pero el FBI y el Departamento de Justicia son corruptos y cómplices que no hacen nada. Esto lo comentó Marjorie Taylor Greene, quien prácticamente se le fue a la yugular a las instituciones de Estados Unidos.
En este sentido, Trump tiene un punto a su favor. Tiene a las principales figuras del Partido Republicano literalmente de su lado. Y yo quisiera aprovechar, mi querido Hugo, para preguntarle a la audiencia, sobre todo a la audiencia que puede votar.
votar en los Estados Unidos, incluso a la que no puede votar en Estados Unidos, ¿qué les parece esto? Si es electorero el asunto, es decir, si estamos escuchando de un presidente de los Estados Unidos persiguiendo al principal opositor, al que va ganando las encuestas, o efectivamente Donald Trump será culpable y por fin se está haciendo justicia contra este señor que mucho tiempo ha sido un gran duro. ¿Qué piensan ustedes? Y bueno, Hugo, ¿qué piensas tú al respecto? Estos personajes son culpables y la política estadounidense ha sido sucia desde hace mucho tiempo atrás. Recordemos el Watergate. Matan al que iba a ganar en la reelección presidencial, que era Kennedy, por razones internas, CIA, FBI. Al hermano Robert también lo asesinan, el candidato principal para ganar la presidencia de Estados Unidos. Matan en Estados Unidos han matado, y nos dicen República Bananera por tal vez el asesinato de Colosio, un candidato o algo por el estilo, cuando ellos tienen eso multiplicado por 5 o más, o por 10. Y esto no sombra, si estudias la política o la historia, además que aquí tal vez somos de los pocos canales en el planeta que decimos que en Estados Unidos no hay una democracia, hay una falacia, hay un show que aparenta un gran negocio también, ¿no? Porque ya empieza esto de la recolección de dinero y el lobismo. Pero así como que democracia, no, en Estados Unidos no ocurre eso. Miren, en este caso, otro ejemplo muy claro de que nosotros al sur del Río Bravo sí nos peleamos democracia. Miren lo que pasa con el PRI. Podría pasar con los demócratas o con los republicanos algo igual en Estados Unidos, es decir, que un partido que tenía mucho poder y hegemonía de repente puede caer porque simplemente el votante ya no quiere votar por ellos, y al perder elecciones pierden también la personería jurídica como partido. Demócratas y republicanos gobernando y dominando siempre ese país, y papeles o documentos secretos los han tenido desde Clinton, Obama, todos deben tener una colección hasta de marcianos si es necesario con este nuevo chisme que salió en Estados Unidos para también marear más la situación. Lo que está pasando en Estados Unidos realmente es que están tomando de su propia medicina. Inventaron o impusieron el tema de la persecución judicial en el resto del continente para aquellos líderes que se deslindaron, se desmarcaron de la imposición de Washington, del discurso de Washington, y la lista es intensa y gigantesca. Y ahora están aplicando la misma estructura los demócratas con su rival, que en este caso es Trump. Y Trump, cuando fue presidente, tampoco dijo nada o se involucró o no presionó como para que no se la persiga a la expresidenta de la Argentina, a Lula, que estaba preso, no mencionó nada al respecto. Cualquier presidente del mismo continente, como lo hizo el de México, hubiese dicho, pero por favor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se respeta al expresidente en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en donde sea? No, para ellos era un dictador y había que sacarlo. Y Trump casi hace todo en Venezuela. Entonces están, profe, comiendo de su propio chocolate, están autocomiendo de su propia medicina. Eso es el causa y efecto de lo que se está viviendo, la politización de las campañas electorales, solo que ella es más sencilla y fácil. No es como acá que hay que hacer una serie de estructuras de corrupción y todo lo demás, ¿no? Allá es un poco más simple el esquema, pero en todo caso es lo que yo veo que se está dando. Sí, definitivamente. Mira, Elena Villar, a propósito de lo que señalas, de que también siguen tratando con desprecio los republicanos, no dejan de ser republicanos al final de cuentas y decir repúblicas bananeras y tal. Dice Elena Villar, la principal estrategia de un impopular Biden para seguir en la Casa Blanca es vetar el debate interno contra cualquier contrincante demócrata y esperar que su principal adversario político, Trump, acabe en la cárcel. Imagina tener como ejemplo de democracia a Estados Unidos. Y bueno, la otra también puede ser que cada vez más se define en materia de política internacional, pues que los demócratas no se quieren llevar bien para nada con Rusia y Trump es un impedimento en el camino. O sea, Trump ha dicho que es demasiado dinero que se le está otorgando a Ucrania, que él acabaría el conflicto con Ucrania pronto, dice, y por supuesto que no estaría en malos términos con Rusia. Cuando le presionan para que a fuerzas Trump diga que Putin es criminal, Trump dice, no puedo decir eso, porque después con qué cara me le acerco si es criminal
en qué papel quedo si negocio con él. Y no hay otra salida más que la negociación. Es decir, prácticamente Trump responde como si fuera ya un político profesional. Ha mejorado bastante su capacidad para ello. Dice Elena Villar nuevamente: Joe Biden guardando documentos confidenciales en su garaje, Donald Trump en la ducha y el salón de baile. Imagínate dar como ejemplo de democracia a Estados Unidos. Pues me parece que tiene la boca llena y atascada de razón, ¿no? Sí, es una buena periodista esta corresponsal RT. Me hace recordar que es de las personas que realmente es bastante respetable que ha salido de ese medio. Lo que pasa en Estados Unidos es que se han roto los esquemas, se han roto los protocolos, y lo académico, como cuando uno va a estudiar a la universidad o al instituto, como le llaman en sus países, una profesión, una carrera, y va al campo profesional y en la primera práctica te dicen: no, lo de la universidad olvídalo, todos esos esquemas, toda esa estructura, todas esas leyes, todas esas normas, no, aquí se hace rudimentariamente como aquí se vive, y olvídate de las reglas y las normas y todo lo demás. Entonces eso es lo que prácticamente se está viviendo en el tema político, dentro de la propia estructura del sistema electoral, de las campañas en Estados Unidos. Eso lo practicaron durante mucho tiempo en muchos lugares, y vemos también de otra manera una estrategia de bando y bando, ¿no? La CIA con Trump y el FBI con Biden, esa división de agencias secretas y muchas otras más que también hay por adentro. ¿Cuántas ocasiones hay cantidades impresionantes de libros y de literatura hablando y analizando la manera como Estados Unidos se ha involucrado en las campañas electorales de otros países, en Europa, en Asia, en América? Y ahora en cambio vemos que todas las estrategias aplicadas, por ejemplo, cómo lograron poner a este señor en Ucrania como presidente, un actor, y el anterior corrupto que fue el que estuvo antes en el mismo puesto, cómo hicieron para hacer eso, cómo hicieron para destruir la Unión Soviética y dividirla, cómo hicieron que ganara Guillermo Lasso en Ecuador, cómo están influyendo en la campaña electoral o las preliminares en México, cómo apoyaron al tema a que ganara el de derecha en Brasil, etcétera, etcétera, cómo apoyaron a Macri. Todas esas estructuras, tanto republicanas como demócratas, de agentes, de especialistas estadounidenses en todo este tipo de cosas, que incluso también dan cátedra en universidades, están trabajando y colaborando para destruir la conciencia pública de Estados Unidos. La moral, los principios éticos, los límites de lo que se puede y no se puede hacer. En Estados Unidos todo se ha roto, todo se ha destruido, y ahorita es sálvese quien pueda y esperar a tener un escándalo sobre otro escándalo. Recordemos solamente, para hacer un ejemplo, cuando se dio la campaña electoral anterior para presidente de Estados Unidos, el abogado de Donald Trump y una persona influyente e importante dentro del Partido Republicano, que fue alcalde de Nueva York, Giuliani, fue acusado de temas sexuales, incluso en una película documental. Se lo engañó para grabarle una escena bastante, no solo ridícula, sino ofensiva para él y para el público, y destruyeron a Giuliani, que era una persona respetable dentro de los republicanos, el abogado de Trump. Ahora ni siquiera aparece, ni siquiera habla de ello sus vecinos. Entonces los demócratas saben jugar muy sucio, los republicanos también, obviamente, pero en este caso quienes tienen la batuta, quienes están peleándola porque van ganando, por lo menos se han mantenido en el gobierno, son los demócratas. Y ojo, que también otra cosa interesantísima que hemos hablado mucho acá es que Biden se ha salvado del juicio político, y se ha salvado de manera impresionante. Incluso manipularon bastante fuerte las elecciones pasadas para que no tengan mayoría absoluta, no ganen los republicanos. Ojo, que tampoco los republicanos son joyitas, ¿no? También hay personajes que son innombrables, mujeres y hombres, que no realmente, que son racistas, son supremacistas, son antimexicanos, antisudamericanos, que son belicistas, son corruptos, y están allí en el Senado muchos de ellos, y por eso también los republicanos no tienen mucho poder. Pero eso es lo que mencionamos acá: no hay democracia, no hay alternativa para los estadounidenses que votan. Una alternativa, otros partidos, otras opciones, otras alternativas, no las tienen. Les obligan y los presionan a ir a votar, o simplemente por su sistema democrático: bueno, si no te interesa, no votes.
pero alguien va a ganar. Entonces está hecha la jugada y está hecha la estrategia, el truco para que ese país sea una corporatocracia que cada día se va descomponiendo más y más y más. Oye, Hugo, Volodymyr Zelensky, y fue parte de lo que comenté hace un momento, Volodymyr Zelensky acaba de publicar un mensaje en el cual le agradece a POTUS, al President of the United States, por la ayuda. Ain't nobody loves me better. Como por ellas. Pero esas mujeres también tenían ese deseo de libertad. Tiene que ver con eso, Ana, de todos nuestros ancestros, de voltear a ver a nuestros ancestros y darnos cuenta que traemos de ellos. Poderlo liberar como tú dices, como hoy mucha gente lo hace a través de unas constelaciones familiares. En el libro, cuando termines de leerlo, vas a encontrar de qué manera también hacerlo. Cuál es el camino de salida para voltear y ver tu propio linaje y decir, ¿cómo puedo limpiar esto en mi vida para tener una mejor vida? Completamente, mi querida Marta, pero justo me gustaría saber qué fue lo que te motivó a escribir este libro, alguna experiencia o algo que te haya remontado, que te haya inspirado a realizar este libro. Pues mira, yo creo que más bien es todo lo que yo me mantengo como semilla. Yo nunca sé cuándo va a haber un nuevo libro. Obviamente cuando hago una telenovela, una serie, sí sé que quiero un proyecto nuevo y entonces empiezo a trabajar con mucha gente, pero cuando baja un libro es diferente porque es un proceso totalmente individual. Entonces te mantienes como alerta de todo lo que se empieza a mover a nivel interno. Yo durante el año pasado hice varias constelaciones familiares y estuve muy pendiente también de mis ancestros. Casi no conozco la vida de ellos. Pues trataba de averiguar, pero yo no sabía que se iba a convertir en un libro porque este libro no tiene nada biográfico. O sea, realmente es un libro que habla de un linaje, pero que obviamente sí tengo el conocimiento porque pues tuve mucho tiempo estudiando acerca de las constelaciones y las familias y los karmas familiares. Pues sí puedo decirte que está puesto ahí, pero yo no sabía que esta historia iba a ser para allá. Ni siquiera cuando lo entregué estaba en el síndrome del impostor completamente, con mucha angustia de no saber si seguía sintiendo como escritora, si funcionaba, ya sabes, estas angustias que uno tiene, sus inseguridades. Y cuando lo presenté al editorial, lo leímos, lo mandamos a evaluar y lo vamos a publicar, bueno, mi corazón, o sea, se acopó porque la verdad es que hoy tenerlo en las manos es un logro, porque no es tan fácil publicar, no es tan fácil publicar una novela, no es tan fácil publicar porque tiene su tonito sensual y erótico. Entonces es como romper con varias cosas que quien me lea aquí va a decir, y ahora Marta, ¿qué le pasó? Porque como que no es mi tono en el que me conocen públicamente, pero a nivel íntimo entre tú y el quien te lea, pues es un tono donde vamos a encontrarnos en un mundo muy rico. Oye, Marta, y echando una mirada al pasado, pues te acuerdas que estábamos en Teleguía, en el radio, luego pues tú hiciste mucho tiempo, hoy estuviste frente a las cámaras. ¿En qué momento dices, yo me salgo de esto y me voy hacia el mundo de las novelas, escritora? ¿Por qué el cambio? Pues mira, realmente no fue una decisión mía. Cuando yo iba a empezar a ser escritora, o sea, me pasé 4 años tocando puertas para que mis jefes creyeran que yo era escritora, porque yo era conductora. Incluso esos 4 años fueron la primera telenovela de 3 mujeres, que de verdad toqué puertas 20,000 veces hasta que yo ya dijeron, a ver, vamos a leer el guión, ¿me entiendes? Porque yo iba con mi brazo y tocaba las 2 puertas de televisión, y aunque porque era conductora, no. Entonces me decían, no, tú nada más eres conductora. Después se dieron cuenta que eres escritora, y entonces ya me decían, no, preferimos que te quedes como escritora que como conductora. Entonces realmente no fue una decisión propia. Cuando yo dejé hoy, desde que estuve en diferentes etapas, o sea, por ejemplo, yo estaba en hoy como 7 años, con diferentes productores y diferentes etapas. Pero una vez que se terminó eso, como que ahora mis jefes siempre me dicen, no, es que tú eres escritora, no eres conductora, ¿no? Y ya me dediqué más a eso, pero a mí la conducción me encanta. Tú sabes que cuando ya le entras aquí es como, es un placer estar. Y si hay alguna oportunidad, yo estoy muy feliz, pero la verdad es que también soy muy feliz escribiendo.
Entonces, como que a mí me pones a crear personajes o una telenovela, y yo no pienso, uy, tengo que escribir 120 capítulos, ¿qué voy a hacer? O sea, empieza la emoción desde empezar a generar a los personajes. Pues soy una apasionada de escribir también, lo cual pues es una bendición porque o sea, me ha permitido tener una carrera incluso más sólida, y llevo mucho más tiempo ya escribiendo que como conductora, o ya ni siquiera me dedico a los espectáculos desde hace mucho tiempo, aunque mucha gente me sigue diciendo, bueno, es que tú hablas de espectáculos, y yo, uy, tengo añísimos sin hablar de espectáculos, porque ya que entré con la conducción, hablaba de espectáculos pero de muchas otras cosas, y como escritora pues ya no me dedico tampoco a eso. Pues sí, oye, y justo que mencionas esto, ¿te gustaría volver hoy en día a un programa matutino, a un nuevo programa de televisión? Pues sí, sí me gustaría, porque creo que ustedes saben lo que es la adrenalina del 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Y que tienes que sacar todo y que pasa algo chistoso con nosotros cuando este libro con este tono sensual para muchos ustedes lo dirán. Do you want to lower your monthly student loan payments? No, I love paying. Well, you could do just that by refinancing with SoFi. With SoFi's competitive rates, you could potentially save thousands. I guess we could put that extra money towards an outcome. SoFi lets you check out your options totally free and it won't affect your credit score. It only takes a minute, so try it today at SoFi.com/refi. It's not just incredible vistas. Por ejemplo, porque las mentes humanas generan y han generado en todas las culturas un pensamiento religioso. La ciencia cognitiva sugiere robustas evidencias para responder a esta pregunta.
Las creencias religiosas provienen de un conjunto de capacidades cotidianas de cognición. ¿A qué nos referimos con capacidades cotidianas? En este video nos ocupamos de explicar. La ciencia cognitiva de la religión es el estudio del pensamiento y de la conducta religiosa desde la perspectiva de las ciencias cognitivas y de la teoría de la evolución. Se trata de una interdisciplina que emplea métodos y teorías de la psicología cognitiva, la psicología evolucionista, la antropología cognitiva, la inteligencia artificial, las neurociencias, la zoología y la etología. ¿Tiene la religión una función adaptativa en la evolución? Desde un punto de vista evolucionista, la religión puede comprenderse o bien, primero, como una adaptación original que evolucionó para resolver el problema de la cooperación y de la moral entre personas no relacionadas genéticamente, o bien, segunda opción, como una consecuencia más o menos inesperada e imprevista, como un subproducto que evolucionó a partir de ciertas intuiciones morales y capacidades cognitivas preexistentes. Leer y escribir también son subproductos. Hay culturas que no tienen escritura ni lectura. Charles Darwin respondió por primera vez a la pregunta por el diseño y el origen de la vida en la Tierra. El cerebro evolucionó por selección natural. Es una suerte de colección de dispositivos para resolver problemas que fueron surgiendo en la historia de la evolución. El cerebro evolucionó mejorando la gestión de las relaciones sociales. Cuando apareció el lenguaje, las capacidades se ampliaron. Esta teoría plantea que no provenimos de árboles caídos, sino de primates. El ser humano surgió en África entre grupos de cazadores-recolectores. Compartimos el 98% de nuestro ADN con chimpancés y bonobos, los primates más cercanos al ser humano en términos evolutivos. Una de las capacidades cognitivas en la que se basa la religión es la teoría de la mente. Es una capacidad que consiste en entender lo que otro piensa, imaginar sus deseos, creencias e intenciones, conocer los estados mentales de otras personas para poder predecir su conducta, algo de fundamental interés para la vida. El concepto de Dios estaría fundamentado en la extensión de la capacidad normal de atribuir creencias y deseos a agentes corpóreos y agentes imaginarios no corpóreos. Esto incluiría personas ausentes o muertas, personas ficticias y por último los agentes sobrenaturales característicos de la constelación religiosa. Es decir, así como podemos imaginar los deseos y creencias de otras personas cuando no las vemos, también podemos utilizar esa misma capacidad denominada en psicología teoría de la mente para atribuir rasgos, deseos y creencias a los agentes imaginarios incorpóreos. Mirando a los ojos de una persona podemos hacer sofisticadas inferencias sobre lo que siente. Estudios de Simon Baron Cohen muestran que hay evidencia de que las mujeres son un poco mejores en esta habilidad. Hay un chiste en el que una mujer le dice a un hombre: ¿qué pensás de lo que pienso sobre lo que pensás que pienso que estuviste pensando? Todas estas capas son parte de la teoría de la mente. El orden es el siguiente. Orden 1, pienso. Orden 2, pienso que pensás. Orden 3, pienso que pensás que yo pienso. Orden 4, pienso que pensás que yo pienso que vos pensás. Hay hasta 5 o 6 de estos niveles, no más. Este esquema es crucial para la interacción social. Es una parte sofisticada de nuestras facultades psicológicas. En otro chiste a propósito de la teoría de la mente, una mujer piensa de un extraño, es aburrido, el extraño piensa, ella debe pensar que soy muy atractivo, y el marido de ella piensa, el extraño piensa que mi mujer quiere irse con él. ¿Cómo se reproduce este esquema en la religión? Primer orden, creo. Segundo orden, creo que Dios quiere. Tercer orden, creo que Dios quiere que actuemos correctamente. Cuarto orden, quiero que creas que Dios quiere que actuemos correctamente. Quinto orden, quiero que sepas que ambos creemos que Dios quiere que actuemos correctamente. La teoría de la mente es también la habilidad para imputar estados mentales a otros, para explicar su comportamiento. Todos podemos imaginar una conversación o intercambios complejos con personas no presentes. Por ejemplo, con Paul McCartney, aunque no lo conozcamos.
Es el primer paso para pensar en mentes separadas de cuerpos, como ocurre en la comunicación imaginaria con nuestros ancestros muertos. ¿Qué es la detección hiperactiva de intencionalidad? Una capacidad de nuestra mente es la de atribuir intenciones. Si oímos una explosión, probablemente pensemos que fue un atentado intencional. Llenamos los vacíos con razonamientos intuitivos. Tenemos la facultad de identificar intenciones y podemos identificarlas incluso donde no existen.